Un Hello, gusto Pat. saludarles. Ok. Estoy muy feliz y me honra estar con ustedes. Ah, Todos ustedes muy investigador en la fe, muy, muy filósofo en la fe. Disfruto oraciones de ustedes. A veces también clases de Ramín también la he disfrutado. Mi esposa es alumna fiel a Ramín. Yo siempre escucho, aunque estoy trabajando virtualmente, y me alegro bastante, ¿no? Vemos tanto investigadores, tanto eruditos en la fe. Bien, estoy compartiendo hoy día sobre Bahiajanum, la hoja sagrada más grande. Bahiajanum es un ser muy especial, una figura muy especial en la fe Bahá'í. Es verdad que no lo consideran figura central. Ella sí es, como digo, es un eslabón que une todas esas figuras centrales. Bahá'u'lláh al-Abdul-Wahab y Abdul-Wahab al-Shoyabandi. Y ella tiene bastante rol. Me gustaría conversar un poco sobre ella, la dama que ha tenido perfil muy baja, silenciosamente. Vemos qué rol ha tenido. Ahí permíteme hablar de una mujer cuya larga vida, paciencia y perseverancia, ella siempre recomienda esto. Vamos a tratar ese tema también. Paciencia y perseverancia tiene que figurar entre los ejemplos más duraderos y nobles de la historia. Bahiajanum, la hija de Abdul-Wahab, el profeta y fundador de la fe Bahá'í. Ella sí, con su actitud, con sus palabras, promovió siempre paciencia y perseverancia, que lo veremos más adelante. Bien, cuando me dicen cuál es misión de esas figuras central, los explico y lo conecto a Bahiajanum. Para mí, por ejemplo, manera de explicar, ¿no? El Bab anuncia la llegada de un barco salvador, un nuevo orden mundial y la edad de oro. Muy bien. Y Baha'u'lláh diseña este barco salvador. ¿Ok? Dice que he repetido un nuevo orden mundial. Y Abdul-Wahab es la fuerza motora de ese sagrado barco. Y Shoghi Effendi, capitán de ese sagrado barco, con su orden administrativo todo. Pero, ¿cuál fue el rol de Bahiajanum? Es co-capitán de este barco. Desde el inicio, desde el diseño del barco, hasta capitanear el barco por Shoghi Effendi, ella siempre ha estado presente. Bahiajanum era la única hija de Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í. Y Asia Hanum, pues naturalmente su mamá. Ella nació en 1846. ¿Se acuerdan que Abdul-Wahab nació en 1844, la noche que el Bab se manifestaba? Por tanto, 2 años menor que Abdul-Wahab. Con el nombre de Fátima Sultán. Y se tituló Bargel Laya, que es la hoja sagrada más grande. Naturalmente, ese título dado por Baha'u'lláh, ¿no? Nacimiento. 1846 en Mazandaran, Irán, el norte de Irán, porque es Ciudad Nur, ¿no? Más preciso, pero el departamento Mazandaran. Fallecimiento 15 de julio de 1932, Haifa, Israel. Que sí que Bahiajanum vivió 86 años. Hermanos, bueno, Abdul-Wahab y ya sabemos que también Mehdi, ¿no? Ya se me fue, disculpe las fallas. Y padre Baha'u'lláh y mamá Asia Hanum también le decimos Nawab. Abuelos mis abbas. Ok, acá naturalmente tenemos que, disculpe, agregar al Mehdi, ¿no?
alguna falla me disculpan ahí. Bien. Y ese ser tan especial, Bahía Hanum, que es luz sobre luz, lleno de gloria, nació con el nombre de Fátima Sultán y se tituló Bagel Yolayal, la hoja sagrada más grande, titulada por el Papa. Ok. Bahía Hanum fue criado por Bajola y su esposa Nawab Asia Hanum. Pues su nombre es Nawab Asia Hanum, es un título que Bajola le da, en una de las familias más ricas de Teherán. Es decir, la mamá, una familia más rica de Teherán, y Bajola como ministro, papá de Bajola, ministro de Irán. Pasó los primeros años de su infancia jugando en hermosos jardines con su hermano mayor, Abdul Baha, y yendo a la escuela donde aprendió pues, árabe, persa y turco, recibiendo una educación formal, a diferencia de la mayoría de los niños de la época. También creció una tradición de ayuda y servicio a los demás, influenciado por la conocida devoción de sus padres hacia las personas más desfavorecidas de la sociedad, indicado por su título informal, Madre y Padre de los Pobres. Es Madres y Padres de los Pobres en el título de Bahá'u'lláh y Asia Hanum. Bahía Hanum, hermano de Abdul Baha, 1846-1932. Entonces, nació 2 años después de Abdul Baha. Es el retrato de Bahía Hanum, la hoja sagrada más grande, hija de Bahá'u'lláh, en 1895. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de 49 años de edad. La heroína destacada de la dispensación Bahá'í, así el guardián caracteriza a su ilustre tía abuela, la hija incomparable de Bahá'u'lláh, la fiel y amada hermana de Abdullah. Lo leí, pero quisiera que acá un poco nos detengamos, leamos nuevamente. En varios charlas yo he dicho, cuando títulos que damos a nuestras figuras centrales, y en este caso también a Bahía Hanum, no es que es un repartijo de títulos o las palabras, cada uno tiene su significado. Y ¿por qué lo llamamos la heroína destacada de la dispensación Bahá'í? La hija incomparable de Bahá'u'lláh y la fiel y amada hermana de Abdul Baha. Eso refleja su estilo de vida y su dedicación, su entrega a la fe. Desde sus 6 años de edad creé su creencia en Bahá'u'lláh, y 80 años, que más o menos edad heroica, que es toda su vida, dedicó a esto. 6 años sí disfrutó como edad, como su mamá también, de una familia noble, su papá, pues hijo de ministro, y disfrutó, pero 80 años, sacrificio, entrega, y sobre todo su rol importante en la fe. No porque era hijo, único hijo de Bahá'u'lláh y hermano de Abdul Baha, más que eso. Voy a dividir mi charla en 3 partes. Okay. Bahía Hanum con Bahá'u'lláh, y más adelante Bahía Hanum con Abdul Baha, y luego con Shoghi Effendi. Entonces, en 3 partes de su vida lo estoy repartiendo para analizar. Acá, como no puedo poner fotos de Bahá'u'lláh, bien, represento al Espíritu Santo, Paloma. Entonces, empezamos su conexión con Bahá'u'lláh. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Me agradecería bastante. Emma, ¿usted puede ayudarme, los voluntarios que participen? Claro que sí. Pero yo puedo empezar, si tú deseas. Excelente. La hoja sagrada más grande
Era la hija mayor de Bahá'u'lláh, la fundadora de la fe Bahá'í, nacida en Persia en 1846. Ella, en su larga vida, que terminó en 1932, abarcó toda la era heroica de esta nueva religión mundial. A la edad de 6 años, cuando su padre fue arrojado al calabozo subterráneo en Teherán, conocido como el agujero negro, su casa fue saqueada y despojada de inmediato. En un día, la familia rica y noble fue mendigada y escondida por temor a sus vidas mientras Bahá'u'lláh estaba encadenado. Bien, ahí vemos la circunstancia, en contexto, en ese contexto. Luego vemos su rol. Bien, muchas gracias. Los voluntarios, agradecer a Emma que lo coordina. Como yo no los puedo ver, estoy compartiendo. Ramin que se ofreció y Solange. Ramin y Solange. Muy bien. Bahía Hanum cuenta. Mi hermano, Abdul Bahá, estaba profundamente apegado a su padre, Bahá'u'lláh. Este apego pareció fortalecerse con su crecimiento. Después de la partida de nuestro padre, cayó en un gran abatimiento. Se marchaba solo y cuando lo buscaban, lo encontraban llorando, cayendo a menudo en tales paroxismos de dolor que nadie podía consolar. Su principal ocupación en este momento era copiar y memorizar las tablillas del Bab. Nuestro dolor fue intenso cuando mi padre nos dejó. No nos dijo a ninguno de nosotros a dónde iba ni cuándo regresaría. No llevó equipaje, solo un poco de arroz y un poco de pan. Así que nosotros, mi madre, mi hermano Abbas y yo, nos abrazamos en nuestro dolor y ansiedad. Gracias, Rami. Ahí vemos otra vez el contexto que estaban pasando. De una posición tan noble, bajan al un nivel de muy sacrificado y abandonado. Y bajo ese contexto, vamos a ver rol de Vallejano. Gracias. Otros voluntarios me gustaría que apoyaran. Solange había levantado su manito. Ya, llevamos una vida muy difícil en este momento, así como una vida solitaria. A nadie se le permitió venir a la casa para ayudarnos y por tanto el trabajo fue muy duro. Durante horas todos los días tenía que estar de pie sacando agua de un pozo profundo de la casa. Las cuerdas eran duras y ásperas y el cubo era pesado. Mi querida madre solía ayudar, pero no era muy fuerte y mis brazos estaban bastante débiles. Gracias. Estamos hablando de una niña de 6 años. Y Abdul Bahá pasaba mayor parte del tiempo llorando y, bueno, también memorizando tablas del Bab. Mamá de Vallejano y de Abdul Bahá era una persona muy débil, me refiero físicamente, y muy delicado de salud, ¿no? Mejor dicho. Y en ese momento vemos ese niño de 6 años. Tenía que sustento de todo, mientras que hasta Abdul Bahá perdía fortaleza. A menudo lloraba y ella tenía que estar ahí, apoyando a la familia. Gracias. Otro participante. Amigos, ¿quién se ofrece? Puedo leer. Moniquita. Navad, la madre refinada, frágil y santa de la niña, huyó a una humilde vivienda cerca de la mazmorra, donde podría estar cerca de su ilustre y muy querido cónyuge. Abdul Bahá, su hermano de 8 años,
Acompañó a su madre cuando diariamente iba a la casa de amigos para determinar si Bahá'u'lláh todavía estaba vivo o si había sido ejecutado ese día. Por cada día que algunos de sus correligionarios fueron martirizados, a menudo entregados a varios gremios, los carniceros, los panaderos, los zapateros, los herreros, que ejercieron su ingenio en nuevas formas de torturarlos hasta la muerte, a través de largos días de terror constante, la niña Bahiyeh Hanum se quedó en casa con su hermano Mehdi, de 4 años. A menudo recordó, podía escuchar los chillidos de los verdugos mientras se llevaban a sus víctimas. Gracias. Entonces vemos que más o menos la diferencia era 2 años. Abdul Baha 8, Bahiyeh Hanum 6 y Mehdi 4. Bueno, mil disculpas que al inicio no le incluía a Mehdi como hermanos de Bahiyeh Hanum. Bien, entonces vemos otra vez este contexto tan difícil que si martirizaban a unos de los presos que estaban con Baha'u'lláh, no sabían si también era Baha'u'lláh o era otra persona. Entonces, es una tortura para esta pobre familia, ¿no? Que vivían cerca de Mazmora, que se refiere mismo a agujero negro, o en Irán decimos Sihachal, pozo negro, ¿no? Y Nava es otro título para, bueno, es nombre de la mamá, ¿no? ¿Cierto? Y como al inicio mencioné, lo llamamos Nava, pero ustedes ya conocen como hacia Hanum, ¿no? Nava. Eso es el título que bajó la ley. Bien. Otro voluntario, agradezco participación de todo. Alfredito. Después de 4 meses, Baha'u'lláh fue liberado a través de la intervención de varias personas prominentes, y él y su familia fueron exiliados a Irak en un invierno muy severo a través de las montañas nevadas del oeste de Persia. El grupo, pobre y pobremente vestido durante 3 meses, sufrió la terrible experiencia de lo que describió como este terrible viaje. Nabab vendió los botones dorados de su ropa para ayudar a comprar comida y lavó sus prendas hasta que sus delicadas manos sangraron. Tales fueron los primeros recuerdos de Bahiyeh Hanum, los días felices y seguros que primeros 6 años deben haberse convertido en una experiencia de ensueño, ya que ninguna paz real volvió a entrar en su vida. Su hermano Abdul Baha testificó de esto. Durante todos sus días se le negó un momento de tranquilidad. Gracias. Entonces, en todo momento era entrega a la fe, a la familia. En ese momento hablamos, ¿no? A la familia. Y una familia tan sufrida que, como vemos, hasta la madre de Bahiyeh Hanum tenía que vender botones dorados que tenía porque ella es una familia noble. Lavar su prenda de vestir, todo para poder sobrevivir. Gracias. Otro voluntario. Leo. Claro que sí, Gracias. Solano. La familia apenas se había establecido en Bagdad cuando la nueva fe de Baha'u'lláh fue capturada por una nueva convulsión. Un año después de su llegada, cuando la hoja sagrada más grande tenía 8 años, se retiró durante 2 años a las montañas de Sulaymaniyeh, viviendo como un derviche, su paradero desconocido para la familia y admiradores por igual. Este sacrificio, sin embargo, no evitó la calamidad. Los enemigos internos y externos de su fe
habían perseguido implacablemente sus fines y en mayo de 1863, justo después de que Bahá'u'lláh revelara su propia estación a alguno de sus seguidores, por segunda vez Bahiyye Hanum se exilió y viajó con ella. Muchas gracias. Vemos en todos esos momentos difíciles, Bahiyye Hanum estaba presente y estaba apoyando. Entonces, si Bahiyye Hanum nace en 1846 y acá hablamos de 63, entonces tenía pocos 16. años de edad. Claro. Sí. Entonces, ¿alguien está participando? Perdón. Sí, continúa. No, continúa nomás, querido. No, sí, estaba en su participación. Agradezco bastante, claro. Entonces, ¿cuántos años tenía? 17. 17 años. Vemos desde 6 años que se declara como seguidor de Baha'u'lláh. Tanto Bahiyye Hanum, Abdul Baha y Mehdi, todos ellos tenían menos de 10 años y se declaran seguidor de Baha'u'lláh. Antes que Baha'u'lláh declara acá, se había declarado a la familia. Entonces se unieron a su causa, tanto su esposa y los 3 hijos. Bien, entonces en todos estos momentos difíciles, ya tenemos a Juan 17 años y a Abdul Baha 17 y 19 y Mehdi 15 años. 15, 17 y 19 años. Están sufriendo aún ausencia de Baha'u'lláh también, en 2 años que está. Donde ahí sabemos que ataque de enemigos y familias, sino que como tenemos una orden de Casa Universal de Justicia que no demos mucho énfasis a esas personas, por eso pasa muy rápido para dedicar más a la familia de Baha'u'lláh. Me gustaría otro voluntario. Ramín. La sagrada más grande a menudo afirmaba que todos los años de su vida, desde la infancia hasta la madurez, fueron eclipsados por la constante amenaza de que pudiera ser separada de su amado padre. Era una amenaza muy real porque en varias ocasiones había un plan para dividir a los exiliados, enviar a Baha'u'lláh a un destino desconocido y a su familia a otro. Una vez más, las maquinaciones de sus enemigos dentro y fuera maduraron en un plan de esta naturaleza. El mismo sultán que lo había exiliado de Bagdad a Constantinopla y de Constantinopla a Adrianápolis, emitió ahora otro edicto de exilio que lo llevaría a la ciudad prisión de Acá, en Siria, donde durante los últimos 24 años de su vida. Pero su familia frenética no sabía esto. Solo conocían otro exilio y probablemente la separación permanente ahora estaba por delante. Bien, si ustedes se acuerdan, gracias también, si ustedes se acuerdan que el emperador de Tumán, que ahora es Turquía, bueno, hablamos de Constantinopla, como vio que había problemas entre Baha'u'lláh y Mirza Yahya, su medio hermano, entonces, ¿qué decidió? Su decisión era que Baha'u'lláh vaya acá, presión de acá, pero con seguidores de Mirza Yahya. Y Mirza Yahya se vaya a otra versión, a otro destierro, pero con seguidores de Baha'u'lláh. ¿Comprenden esa jugada que estaba haciendo? Es decir, los seguidores Baha'u'lláh va acá, pero con seguidores de Mirza Yahya. Y Mirza Yahya se va a un destierro, a otra parte, pero con
seguidores de Bahá'u'lláh. Sí, esa era la jugada. O sea, lo mandaba con gente que no era de su confianza. Oye, Claro. hay mucho sonido entre medio. Claro, eso se decidió. Ese es su plan macabro. Como dijo que ya, tienen problemas, muy bien. Para calmar el problema, usted vaya con seguidores de Misayaya, usted va con seguidores de Bahá'u'lláh a diferentes sitios. Es un plan raro, pero eso fue. Y mi familia temía esa separación. Para ellos era pues, un vínculo espiritual, familiar, sentimental que tenían con Bahá'u'lláh. Y esa separación física para ellos era dolorosa para la familia. Además de tanto penuria que estaban pasando. Otra voluntaria. ¿Puedo leer yo? Por favor. Así que Bajillé Hanom solo tuvo 6 años de infancia, de lo que consideraríamos una vida normal. Soportó los 80 años que le quedaban enfrentándose a las mayores dificultades imaginables con una nobleza, una dignidad y una calma universalmente reconocidas. A pesar de las deplorables condiciones de vida, de la frecuente falta de agua potable, de una pobreza a veces tan aguda que su madre tenía que darle un puñado de harina como único sustento diario, y de la constante persecución por parte de las autoridades, Bajillé Hanom persistió con paciencia, prevaleció a través de las constantes amenazas contra la vida de Bahá'u'lláh y los varios atentados infructuosos que se produjeron. Se enfrentó a la trágica muerte de su querido hermano menor, Mirza Mehdi, mientras la familia estaba encarcelada. Todo esto y más constituyó su suerte en la vida. Gracias. Vemos un momento muy difícil, ¿no? Que Bajillé Hanom pasaba, pero él siempre nos ha dejado esa enseñanza. Soportó los 80 años que le quedaban enfrentando a la mayoría de dificultades con una nobleza, dignidad, calma. Ese es el mensaje de la vida de Bajillé Hanom, que podemos nosotros, ¿no? Sacar provecho de eso cuando estamos enfrentando a un problema. Su sabiduría, su paciencia, su nobleza, y con una manera digna y enfrentado todos esos problemas. Gracias. Otra voluntaria. A ver, yo puedo leer. Claro. Así comenzaron los siguientes 80 años que le quedaban de vida a Bajillé Hanom, viviendo en el exilio, la pobreza y el encarcelamiento. Después de varios años en Bagdad, se hizo evidente para muchos de sus allegados que Bahá'u'lláh era el mensajero de Dios, y tal como lo había predicho el Bab. Sus hijos, todos menores de 10 años, reconocieron la posición de Bahá'u'lláh y declararon su lealtad y devoción a él. Gracias. Entonces, sabíamos que 2 años antes, Abdul Baha tenía 8 años, Bajillé Hanom 6 y Mehdi 4. Ahora Abdul Baha, ¿cierto? Con 10 años. Así que tan chiquitín, ellos sí demostrarán declararon su lealtad y devoción a él. Y lo han hecho con su vida, tanto Mehdi, tanto Abdul Baha, tanto Bajillé Hanom, sí lo demostraron, tanto la esposa también, por supuesto, que siempre estaba con ellos. Bien, entonces, primera parte era figura de Bajillé Hanom, que cómo apoyaba a la familia, sabiendo que mamá era un poco delicada de salud. Tenía que asumir el rol de la madre, como vimos, desde 6 años de edad tenía que con soga y baldes sacar agua de pozo, ¿no?
una niña de 6 años así, entre muchos otros sacrificios, el rol de la madre tiene que asumir. Ahora, ¿cuál es su rol durante Abdullah? Es increíble que ahora conozcamos su rol de ella cuando está ya Abdul Baha a frente de la fe Bahá'í. Un voluntario, por favor. A ver, yo sigo. Cuando Abdul Baha fue liberado de sus largos años de cautiverio, confió los asuntos de la fe a su hermana durante sus viajes a Europa y Norteamérica. Con estas palabras se dirigió a ella en una de las cartas que le escribió en ese tiempo. Oh, mi querida hermana, alabado sea Dios, bajo el amparo de la gracia de la bendita belleza. Aquí en las tierras de Occidente ha soplado una brisa sobre los rosedales de sus dádivas, y los corazones de mucha gente han sido atraídos como por un imán hacia el reino de Abha. Lo que ha sucedido proviene de las confirmaciones del bien amado. De otro modo, ¿qué mérito tenemos nosotros o qué capacidad? Somos como un bebé indefenso, pero alimentado por el pecho de la gracia celestial. No somos sino débiles plantas, mas florecemos en la lluvia primaveral de sus dádivas. Gracias. Entonces, en esa segunda parte... Disculpa. Sí, Fuad. Sí, si no he entendido bien, y perdona por mi atrevimiento, ¿cuántos años tenía la hermana de Abdul Baha? Ella tiene que él. 2 años menor que Abdul Baha, y Mehdi 2 años menor. Abdul Baha, en ese momento cuando Bahá'u'lláh apareció, Abdul Baha 6, Abdul Baha 8, Bahá'u'lláh 6 y su hermana Mehdi 4. Sí, en un escrito que leí decía que era la hermana mayor. Mira, como vemos ahí su nacimiento, sí. La fecha de su nacimiento es 1846 y Abdul Baha nace en 1844 cuando Bab declara. Por tanto, Abdul Baha es primer hijo y mayor. Y luego viene Bahá'u'lláh, o sea, no es hijo mayor, o sea que si hablamos de una hija, podría ser, pero era única hija. Por tanto, el mayor de todos, Abdul Baha, que nació en 1844. 1846, claro, Bahá'u'lláh y 1848, Mehdi. Muchas gracias por la corrección. Gracias también. Gracias por su intervención. Nos Gracias. ayuda para reforzar un poco más. Muchas gracias. No, todas esas intervenciones, viendo, como sabemos que ese es un conversatorio, ¿no? Y toda participación, bienvenido, todo que ustedes aportan sería excelente, donde ahí todo aprendemos. Gracias. Entonces vemos en segunda etapa con Abdul Baha. Abdul Baha estuvo en Europa y Norteamérica viajando, profesando la fe. Pero ¿quién en ese momento sostenía la fe Bahá'í? Y nunca nos hemos preguntado. ¿Que la fe quedó a la deriva? No, ahí estaba nuestra guerrera espiritual, Bahá'u'lláh, que estuvo frente a la fe. Ella es que defendía todo y todo calamitado, todo ataque de los rompedores de convenio, familiares que eran peor que rompedores de convenio, otros gobernantes. En todo, ¿quién tenía que seguir esforzando? O sea que la fe quedó abandonada. Este vacío de querer que nos demos cuenta. Todo este vacío lo llenaba Bahá'u'lláh y sostenía la fe por mientras que esas. Ahora cuando vemos su rol con Shoghi Effendi, es otro. Se van a sorprender su rol. Por eso al principio yo les expliqué, si
cuando amigos recién bajáis me preguntan, pues, cuál es labor de esta figura central, el BAP, anuncia llegada de un barco salvador, ¿no? Un nuevo orden mundial y la edad de oro. Ese es el barco. Baha'u'llah diseña este barco con su enseñanza. Y Abdul-Bahá es fuerza motora de ese sagrado barco. Shoghi Effendi capitanea ese barco sagrado con su orden administrativo al mundo. Y Bahía Hanum es co-capitán de este barco. Cuando faltaba capitán, ahí estaba co-capitán. Cuando faltaba Baha'u'llah, ahí estaba Bahía Hanum. Cuando faltaba Abdullah, estaba Bahía Hanum. Y veremos cuando faltaba Shoghi Effendi, todavía no asumía responsabilidad, era Bahía Hanum, de personas que casi no se habla de la fe bahá'í. En la fe nos mencionamos como hermano de Abdul-Bahá, pero yo quisiera a través de ese un poco aclarar su posición, su rol tan importante que tenía de la fe. Entonces, normalmente pueden leer esto, la última persona que participó. Me parece que fue José María. Ok, sí puede partir. ¿Perdón? Me Sí puede volver a leer esa parte. Claro. Cuando Abdul-Bahá fue liberado de sus largos años de cautiverio, confió los asuntos de la fe a su hermana durante sus viajes a Europa y Norteamérica. Con esas palabras se dirigió a ella en una de las cartas que le escribió en estos tiempos. Oh, mi querida hermana, alabado sea Dios, bajo el amparo de la gracia de la bendita belleza, aquí en las tierras de Occidente ha soplado una brisa sobre los rosedales de sus dádivas, y los corazones de mucha gente han sido atraídos como por un imán hacia el reino de Abha. Lo que ha sucedido proviene de las confirmaciones del bien amado. De otro modo, ¿qué mérito nosotros o qué capacidad? Somos como un bebé indefenso, pero alimentado por el pecho de la gracia celestial. No somos sino débiles plantas, mas florecemos en la lluvia primaveral de sus dádivas. Gracias. Entonces, vemos Abdul-Bahá ocupados, llevando mensaje Baha'u'llah a toda Europa, a Norteamérica. Entonces, quien tenía toda esa responsabilidad de la fe tenía que asumir el rol de Abdul-Bahá. Con todo ese sacrificio, era su hermana. Entonces vemos en época de Baha'u'llah, él asumía el rol de la madre de la familia. Y con Abdul-Bahá asumía el rol de Abdul-Bahá. A carta cabal. Ese ser tan espiritual, tan noble. Y al final hay dos cualidades de ellos que quiero que interiorizamos cuando hay problemas. Nos comunica la persona que 80 años de edad heroica se dedicó a eso, casi todo el tiempo de edad heroica de historia de la fe. Bien, otro voluntario. Querida Carmen, bienvenida. Hola. Lentamente las ruedas del destino giraron a través de los incesantes esfuerzos de Abdul-Bahá. Baha'u'llah pudo, aunque todavía era un prisionero, vivir los últimos años de su vida en relativa paz en una hermosa mansión en el campo a las afueras de Akkar, Bahishi Kanun. Sin embargo, continuó viviendo en Akkar con Abdul-Bahá y su familia, cuyo encarcelamiento no fue levantado permanentemente hasta la caída del sultanato en 1908 y liberó a todos los presos políticos. El sol de la gloria
de su padre se puso en 1892, en un evento que nuevamente condujo a violentos trastornos causados por enemigos internos y externos de la fe. Pero la devoción desinteresada, la consagración al servicio en cualquier forma necesaria que se había manifestado en la vida de Bahiyi Khanum. Desde que tenía 6 años, continuó sin cambios. Ahora todo su ser giraba en torno al hermano que adoraba, el centro del pacto de su padre, la cabeza de su fe. Gracias. Vemos ahora si está al lado de su hermano, como mencioné, Bahiyi Khanum como un guerrero espiritual. Estaba ahí cada vez que se necesitaba la fe. Y estaba en todas circunstancias. Pero hay monte que tenía que sola tenía que ir a afrontar todo, asumir toda responsabilidad. Como en ese caso de viaje de Abdul Baha a la Europa y Norteamérica. Y en todos ataques de enemigos que estaban, esta mujer estaba presente. Por eso en Perú decimos detrás de un gran hombre y una gran mujer. Detrás de Abdul Baha, detrás de Shoghi Effendi, estuvo ella. Gracias. Otro voluntario. Querido Alfredito. Durante los años de libertad y victoria cada vez mayores, Abdul Baha se embarcó en sus visitas históricas a Egipto, Europa y América del Norte. Algunas de sus cartas a la hoja sagrada más grande reflejan no solo un constante amor y pensamiento sobre ella, sino también su alegría por la naturaleza triunfante de su gira. Pero una vez más, inevitablemente parecía, en su vida llena de tristeza, grandes aflicciones vinieron sobre ella. En noviembre de 1921, este hermano tan adorado y tan cercano compañero desde su más temprana infancia, cerró los ojos y falleció de un mundo que lo había honrado tanto que lo afligió durante casi 4 años. Muchas gracias. Entonces vemos, se abre otra época de su responsabilidad. Abdul Baha fallece. Entonces, Disculpa. sí, ¿Cuál es ese hermano que muere, el que cae del techo? Mehdi. Ya, perfecto, gracias. Gracias. Mehdi, que era, como menciona Abdul Baha, 2 años, mayor de todo, 2 años menor es Bahiyi Khanum, 2 años menor es Mehdi. Sí, Mehdi es que cuando estuvo en un techo rezando, cayó de claraboya y estaba batallando entre la vida y la muerte. Y cuando a Bahá'u'lláh le pidieron que le salvara, Bahá'u'lláh entregó esa vida a los, como decían los creyentes, a los mártires, que es sacrificio para ellos, como un agradecimiento, como representando el sacrificio de esos seres. Es ayer que Bahá'u'lláh sí lo entregó, aceptó muerte de Mehdi. Gracias. Otro voluntario. Me Mónica. pareció que Ramina había levantado su manito. Sí, yo voy a leer. A ver, dice, la muerte de la pareja en sus juicios, sus exiliados, los trastornos y las crisis de su familia habían sido suficientes para cualquier mujer de su edad. Además, ahora vino la condición del sucesor de Abdul Baha, su nieto mayor, nombrado guardián de la fe, un joven de 24 años,
Devastado por el dolor porque Abdul-Bahá había muerto durante su ausencia en la Universidad de Oxford y completamente abrumado y postrado por las noticias de la estación y las responsabilidades que le confió la voluntad y el testamento de su abuelo, como siempre, Bahiyé Hanún estuvo a la altura de las circunstancias. Consoló, apoyó, cuidó y alentó al joven desconsolado, cuyo joven, cuando era niño, Abdul-Bahá le había escrito: besa la flor fresca del jardín de dulzura, Shoghi Effendi. Más que esto, aceptó el liderazgo de la fe que Shoghi Effendi en su gran angustia le confirió cuando se retiró, como escribió hasta el momento en que, habiendo ganado salud, fuerza, confianza en sí mismo y energía espiritual, podría tomar en sus manos de manera completa y regular el trabajo de servicio. Sobre los frágiles hombros de Bahiyé Hanún, una vez más, Dios colocó una carga pesada. Aunque ahora tenía 75 años, soportó con su nobleza, dignidad, moderación y gran seguridad las fortalezas internas, todos los terribles eventos relacionados y producidos por la ascensión de su hermano. Gracias. Sabemos que cuando Abdul-Bahá fallece y designa a Shoghi Effendi como guardián, Shoghi Effendi no lo sabía. Ni siquiera se había enterado de muerte de Abdul-Bahá, porque no querían comunicarle a Shoghi Effendi porque como estaba estudiando en Oxford. Y Shoghi Effendi, por casualidad, que entra en oficina de un militar que se prestaba para parte de comunicación tecnológica en esta época, donde ahí en su oficina vio una carta sobre muerte de Abdul-Bahá. Entonces, no podía asimilar, mejor dicho, muerte de Abdul-Bahá, mucho menos asumir los cargos. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, en su hombro de Bahiyé Hanún viene responsabilidad de la fe, ausencia de Abdul-Bahá, y todo, nada viene abajo. Imagínense, en época de Baha'u'lláh, ¿quién era el sustento de la familia? Era ella. En época de Abdul-Bahá, en su ausencia era ella. Ahora, en esa transición, pasar administración a manos de guardianería al Shoghi Effendi, que no podía asimilarlo. Shoghi Effendi no podía asimilar eso. Hasta se refugió en montaña suiza y él batallaba con sí mismo. Decía, ¿cómo yo voy a ser guardián de la fe? Voy a abandonar mi condición humana y tomar una condición espiritual donde batallaba con sí mismo. En ese momento tan difícil, ataques de los enemigos siempre presentes, rompedores de convenios, familiares, y era que Bahiyé Hanún tenía que capitanear a este barco. Por eso digo, el co-capitán era co-capitán de Baha'u'lláh, co-capitán de Abdul-Bahá y co-capitán de Shoghi Effendi. Ella era que sostenía la fe hasta que la fe llegue a un mano seguro, mano salvo. Ese es el rol de ese personaje con un perfil tan bajo, casi desconocido, un integrante más del Baha'u'lláh, pero no, es todo para la fe baja, es todo, ella es todo. Bien, acá saco una información
Pero eso es, más adelante podía verlo, ¿no? Ahora vamos a esta etapa, donde en tercera parte. En primera parte hemos atendido a su rol con Baha'u'lláh, rol de Baha'u'lláh con Abdul Baha, ahora con Shoghi Effendi. O sea, yo lo dividí en tres partes. Un voluntario, por favor. Yo leo. Okay. Gracias, José María. A fin de sobrellevar su dolor y prepararse para asumir la carga de la autoridad que le había sido conferida, Shoghi Effendi dejó la Tierra Santa para recluirse durante un periodo de varios meses en las montañas de Suiza. Durante ese intervalo, los asuntos de la fe quedaron confiados a la jefatura de su tía abuela, Bahiyeh Khanum, la hija de Baha'u'lláh y hermana de Abdul Baha. Shoghi Effendi y su tía estaban unidos por lazos de afecto muy estrechos. De entre todos los miembros de la familia, fue ella quien mejor comprendió el tremendo pesar que la pérdida de Abdul Baha le había causado. Durante los primeros años de guardianía hasta su muerte en 1932, Bahiyeh Khanum fue un leal apoyo para Shoghi Effendi. Vemos nuevamente su rol. No solo cubrió este vacío que Shoghi Effendi reflexiona y acepta su cargo, también estaba apoyando en todo su tiempo hasta su muerte en 1932, que fallece a la edad de 86. Bien, un voluntario. Carmencita. Ahí va. La honda estima que le profesaba Shoghi Effendi se hace evidente en el homenaje que le rindiera poco después de morir, parte del cual dice así: amadísima hoja más sagrada, el recuerdo de tu infalible belleza y de tu sonrisa continuarán por siempre, animándome, alentándome en este espinoso sendero. Y estoy destinado de hollar. La devoción del toque de tu mano me expoliará a proseguir firmemente en tu camino. La dulce magia de tu voz me recordará cuando la hora de la adversidad se vuelva aciaga, que me aferre a la cuerda que con tan recio pulso sostuviste en los días de tu vida. Gracias. Vemos el reconocimiento de Shoghi Effendi hacia la hoja más sagrada, más grande, por todo apoyo que lo brindó Bahiyeh Khanum a Shoghi Effendi. Entonces, detrás de esos grandes hombres, Baha'u'lláh, Abdul Baha, Shoghi Effendi, había una gran mujer. Otro voluntario, por favor. ¿Puedo leer yo? Por favor, gracias. Su fallecimiento en 1932 fue un golpe cruel para la Sagrada Familia, en particular para Shoghi Effendi. Amatul Baha Ruhiyyi Khanum describe cómo él, Shoghi Effendi, nunca dejó de recordarla. Cumpliendo con los deseos de su adorada tía abuela, Shoghi Effendi erigió un monumento donde está enterrada junto a su ilustre madre, querido hermano y querida cuñada.
Gracias. Aquí hablamos de los jardines de los monumentos, ¿no? En la Tierra Santa son un conjunto monumental de pequeños jardines que reúnen las tumbas de 4 de los familiares más cercanos de Baha'u'lláh, creador de Bahaísmo y figura dominante de la misma, ubicado en la ladera septentrional del Monte Carmelo, Haifa, Israel, a este del Arco Bahá'í, más abajo que el mausoleo del Bab, fueron diseñados y construidos por Shoghi Effendi entre 1932, cuando fallece Baha Yanun, hasta 1939. 7 años duró construir esos templos. Bien, deseo que alguien lo lea. Aquí estamos mencionando quiénes son esos 4 figuras que su tumba está en ese jardín. Yo puedo. Gracias. Su fallecimiento en 1932 fue un golpe cruel para la Sagrada Familia, en particular para Shoghi Effendi. Amatul Baha Ruhiyye Hannum describe cómo él, Shoghi Effendi, nunca dejó de recordarla. Cumpliendo con los deseos de su adorada tía abuela, Shoghi Effendi erigió un monumento donde está enterrada junto a su ilustre madre, querido hermano y querida cuñada. Las 4 tumbas y sus correspondientes monumentos comparten a escala más reducida el mismo estilo arquitectónico de muchos de los principales edificios bahá'íes, incluyendo las sedes de las instituciones del Arco Bahá'í. En ellas reposan los restos mortales de las siguientes personas: Nabab, que es la mamá; Asiye Hanum, pronunciado Asia Hanum, 1820-1886, más conocido por los sobrenombres Nabab, la más gloriosa entre las hojas, y madre de la consolación, fue la primera mujer de Baha'u'lláh, la primera esposa. Es considerada personaje sagrada de la fe Bahá'í. Bahiyye Hanum, pronunciado Bahiyya Hanum, 1846 y 1932, fue la única hija de Abdul Baha y Nabab. Apodada la Gran Hoja Sagrada, es considerada personaje sagrado de la fe Bahá'í. Mirza Mikdi, 1848-1870, fue el hijo menor de Baha'u'lláh y Nabab. Apodado la más pura de las ramas, es considerado personaje sagrado de la fe Bahá'í. Munire Hanum, pronunciado Munire Hanum, 1847-1938, fue la mujer de Abdul Baha, heredero de Baha'u'lláh y segundo líder supremo del bahaísmo. Munire, a la cual se refiere como Santa Madre, santa en el sentido de sagrada, fue una de las figuras principales del bahaísmo de su época. Bahaísmo de su época, y se le considera como la primera mujer persa en escribir y publicar una autobiografía. Ok, vemos, ahí está Baha Yanun. Son 4 figuras sagradas de la fe. Oye, espera un poquito. ¿Abdul Baha tenía más de una esposa? No. Es que dice, fue la mujer de... no fue la primera. Una esposa tuvo, una esposa. Sí. Ya, Baha'u'lláh sí tuvo 3 esposas en época de Baha'u'lláh, porque algunos dicen, ¿por qué Baha'u'lláh tenía 3 esposas? ¿No? Y la razón es que en esta época era una tradición que deberían tener varias mujeres. Es como si uno no se casa, dice, ¿qué problema tienes? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Por qué no te casas? En ese momento, si casaba un hombre con una sola mujer, ¿qué problema tienes? Entonces, en el mundo persa, en este mundo salvaje, el más salvaje del planeta, hablando espiritualmente, esto prevalecía. Por ejemplo, los musulmanes hablan de Hussein,
segundo imam, dicen que 460 cunas en su nombre ¿cómo se llama? Mecían. O sea que sí, tenía tantos hijos, claro, era macho, o sea que había una figura macho en esta época. Entonces, Abdul Baha tenía 3 esposas. Para nosotros es misterio, no es una explicación que yo estoy dando, que era pensamiento de esa época y todavía no había prohibición, ¿no? De tener harem, que luego con la fe baja y entonces hasta ahí Bahá'u'lláh estaba con una persona común corriente y con las normas que regían a su alrededor. Pero Abdul Baha no, ya era una sola esposa, como también Shogyapandi, que batalló mucho con los bajáis, batalló años, Juan dice años ha batallado para dejar esa costumbre de tener harem, incluso los bajáis. Bueno, me refiero a babís, ¿no? Que venían a seguir a Bahá'u'lláh y estaban con sus harem, venían. Y se tenía que eliminarse. Pero Abdul Baha definitivamente, uno solo, que ya está dentro de la enseñanza bahá'í. Querido Siabosh, Ramín está levantando la manita. Sí, Correcto, si Ramín. me permites, en Luces de Guía hay una cita de la Casa de Justicia que justamente hace referencia a eso. No lo tengo a la mano, pero consta de 2 partes. Uno, aclara la Casa de que Bahá'u'lláh se casó en 3 ocasiones previo a su declaración pública en Bagdad y a la revelación de su libro más sagrado, donde ya limitaba el número de esposas a 2, y que Abdul Baha posteriormente, como su intérprete autorizado, aclaró que la condición de justicia que pone Bahá'u'lláh es una condición que no se puede cumplir, por lo tanto la intención de Bahá'u'lláh era hablar de monogamía, o sea, de una sola esposa, ¿no? Ese es uno, ¿cierto? Y Correcto. lo otro también hay que entender que una manifestación de Dios es una persona, y como muy bien ya mencionaste, Bahá'u'lláh, por el rango y estatus social a la que pertenecía, era muy normal. Su padre de Bahá'u'lláh tuvo 7 entre esposas, 4 esposas y 3 concubinas, y era normal, ¿no? Normal eso, Claro. y ellos son personas, y bueno, viven de acuerdo a la sociedad en que les ha tocado vivir, digamos, nacer. Claro. Y como el último punto, la Casa de Justicia menciona, ahorita no tengo la cita a la mano, lamentablemente, pero menciona de que la obra de Bahá'u'lláh, su revelación, hablando de la obra espiritual y social que ha traído al mundo, es tan grande que opaca cualquier otro aspecto material humano de su vida. No sé si me entender. Entonces, Claro. como bahá'ís deberíamos de dar atención a su revelación como manifestación de Dios, ¿no? Y nada más. Eso quería compartir. Gracias. Muy bien su participación. Como sabemos, es un espacio conversatorio y todos esos aportes enriquecen el momento que estamos pasando. ¿Puedo aportar? Por favor. Antes de que Bahá'u'lláh dijimos que tenía esposas, pero eso ocurrió en un periodo antes de su manifestación. Claro. Cuando se declaró como manifestación suprema, entonces él abolió ese tipo de prácticas habituales en los países árabes y orientales, que se solía un hombre preguntarle a otro hombre, ¿cuántas esposas tienes? Tengo 2, qué poco. Que era una cuestión de hombría Claro. y a la vez es una costumbre que estaba enquistada durante mucho tiempo. Pero en el Islam está prohibido la poligamia. Incluso se practicaba en la época cristiana y en la época judía, lo cual Mohammed, en su época la prohibió. Pero sus seguidores seguían con las costumbres.
Gracias. Gracias, Fuad. Gracias, Ramin, por sus aportes. Es verdad, Muhammad también había prohibido poligamia. Él también decía que, bueno, en ese momento hubo guerras, bueno, estamos un poquito saliendo de tema, pero relacionamos un poco dentro de lo posible, que como hubo guerras santas y muchos hombres morían, entonces las mujeres no podían estar abandonadas, por eso un hombre musulmán se casaba con varias mujeres, no era necesariamente como una esposa carnal, pero sí como una protección que podía dar a esas mujeres. Luego, Muhammad dice, ustedes pueden casar, ¿no?, con varias mujeres, siempre que puedan hacer justicia entre ellas. Y más adelante mismo Muhammad dice, ustedes jamás podrán hacer justicia entre sus mujeres. Entonces, la única condición que también Ramin aclara, que era conducida a uno, esa es la intención, pero los reinos musulmanes se hacían de loco, los sacerdotes, y preferían la poligamia. No solo ese, también hay un costumbre que llaman siré. Siré quiere decir matrimonio temporal, que puede ser media hora, caso por una hora, caso por un día, caso por 5 días, no sé, un año. Todavía, adicionalmente eso, que eso de derecho lo tienen también los sacerdotes musulmanes. Aparte de su harem, también tienen derecho a matrimonio por minutos, por horas, que llaman siré. Bueno, han hecho justamente un desastre, ¿no? Con lo que dijo Corán, están, libros sagrados, están muy divorciados ellos, muy separados. Y en sus actitudes han demostrado también hacia la fe Bahá'í su actitud, su falta de comprensión de sus propios textos. Muchas gracias. Otro participante. Ramin. Quiero recordar un acontecimiento importante. ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Hay un acontecimiento trascendental y a la vez maravilloso. Es cuando el traslado del Bab a Tierra Santa. Ese traslado que ya algún día intentaremos entre los amigos vislumbrar y descifrar ese trayecto tan doloroso y de tanto sufrimiento. Cuando llegó a Haifa el féretro del amado Bab, de su santidad el Bab, fue depositado en la habitación de Bahía Hanun. Fue depositado allí durante su propia habitación. Qué privilegio tuvo ella que recibir ese féretro. Muchas gracias. Claro, ahí estaba escondido el cuerpo del Bab, claro. Para que no esté a la vista de los enemigos hasta que se culmina la construcción de tumba del Bab. Gracias. Voluntario para leer esa parte. Ramin iba a leer. La hoja más sagrada, el título dado a su hija Bahía Hanum por Baha'u'lláh, ejemplifica su actitud poco común sobre la paciencia. Esa rara cualidad desarrollada a través de terribles pruebas y tribulaciones puede describirse mejor leyendo sus propios consejos sobre el tema. Nunca debemos ser conocidos por quejarnos o lamentarnos. No se trata de sacar lo mejor de las cosas, sino de encontrar en todo, incluso en la calamidad, las joyas de la sabiduría duradera. Nunca debemos ser impacientes. No se trata tanto de ser sufridos como de ser conscientes de las fuerzas que operan en las horas de oscuridad o en los años de espera e inactividad. Siempre debemos movernos con el ritmo más grande, el movimiento más amplio, hacia nuestra meta final. Con esa aquiescencia completa, ese acorde perfecto
que subyace en el espíritu de la fe misma. Palabras de Bahá'í Khanum. Les dejo este poderoso pensamiento para reflexionar y espero que les den una luz sobre cómo vivir frente a las dificultades. Muchas gracias. Entonces vemos, Bahá'í Khanum también nos recomienda, ¿no? Que el problema lo tratemos con paciencia y con sabiduría, ¿no? Ese hermoso mensaje le dejo de palabras de Bahá'í Khanum. ¿Ok? Y gracias por tu atención. Y gracias por su participación. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, querido Siabosh. Un Gracias. aplauso para nuestro Siabosh. Gracias. Gracias y emocionante. Gracias, muy amable. Sí, Siabosh nos hace charlas muy emocionantes. Amigos, los micrófonos están prendidos. Si necesitan hacer una pregunta, quieren hacer un comentario, un aporte, por favor, todo es bienvenido. Agradecer la ternura para entregarnos este ejemplo para nosotros. Muchas gracias. Gracias también. Quiero agradecer también a Siabosh por dejarnos las pronunciaciones de algunos de estos nombres que a veces se nos complican bastante. Gracias. Amigos, si alguien quiere hacer una pregunta, quedó alguna duda, un comentario. Bienvenida, Fereshte. Aloha, Ingma. Aloha. Aloha. Hola, papi. Muchas gracias. Hola. Aloha. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, Marcelita Paz. Oye, ¿pueden sacarla esta para que nos miremos? Por supuesto. Muchas gracias, Aloha. Okay. Aloha. Aloha, Marcelita. Yo estoy luchando contra el sol aquí. Marcela Paz. Sí. Hola, querida. Estoy un poquito resfriada, por eso no hablo. No, Escucha. tranquilita, tranquilita. Alfredito, ¿habías levantado la manito? No, los estoy saludando a todos porque los tengo a todos en la pantalla. Entonces, ya está. Ay, Me amor. cambiaron el panorama y estoy muy agradecido. A todos los estoy viendo con mucha atención. Muy agradecido, como siempre, Sabiush. Muy inspiradora tu charla. Y bueno, a pesar de todas las explicaciones que nos has dado sobre las pronunciaciones y sobre los idiomas, me van a tener que volver a corregir porque siempre me voy a hacer un entrevero. Pero para eso están nuestros amigos, para corregirnos. No creo que a pesar de todo el trabajo que te has tomado, lo vaya a aprender de uno. Bueno, pero en este caso, esta historia de la fe es inspiradora, es motivadora, y yo sé que lo hace con el propósito más noble de empoderarlos a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. No te preocupes, Alfredito, pronto esta charla va a estar en nuestro canal, así que ahí vas a poder repasar la pronunciación. Sí, sí. Tiro la propaganda. Querida Solange, ¿había sí? Sí, Carmencita. sí. ¿Canal de qué me dijiste? ¿Canal de YouTube? Canal de YouTube, El Faro de Hualpén. Ah, bueno, ahí está bien. Está. Acuérdense de ponerle me gusta, suscribirse, activar la campanita. Creo que me suscribí, más no. Me parece que sí, sí. Querida Solange, ¿habías levantado la manito? No, va. No, disculpa, estaba saludando a Fereshte. Es que aquí cualquier movimiento así nomás yo lo tomo que levantaron la manito. No, lo que pasa es que yo tengo el placer de estar con ella el día sábado en el templo. Qué envidia. Aloha, Solange.
¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Me retiro ahora. Muy agradecida, muy agradecida. Querida Solange, gracias por acompañarnos. Solange, muchas gracias. Nos estamos viendo. Pases bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias a vos. Gracias. Muy linda. Gracias. Gracias. Vamos a tener que Amigos, ¿alguna otra Vemos, pregunta? Alfredo. Ahí está. Adiós, Pedrito. Te Chao, cuidas. Pedrito. Muchas gracias. ahí. Chao, Pedrito. Papá te mandó un beso. Un abrazo. Muchas gracias. Ay, Excelente charla, de veras. sí. Bueno, Sí, Pedrito, Gracias. también. Chao. Alá, papá. Alá, papá. Chao, Todos. querida, Hola, no te pierdas. Hola.